Una misión espacial investiga un cometa en donde se encuentra una bella mujer encapsulada, pero cuando misteriosamente la nave regresa hacia la Tierra, al final la alienígena despierta de su sueño para desatar una plaga de zombies vampiros en nuestro planeta. Por eso hoy, Fuerza Siniestra. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con una nave espacial acercándose hacia un cometa y en eso los tripulantes le avisan al comandante Carlsen que detectaron la presencia de un objeto volador no identificado, así que el oficial a bordo decide acercarse a la nave para averiguar si encuentran alguna forma de vida alienígena. Y después de ver a los astronautas moviéndose por el espacio como peces en el agua para entrar a la nave alienígena, Carlsen y sus hombres llegan hasta un sitio en donde descubren la aterradora forma de los tripulantes de la nave, aunque también notan que ninguna de las criaturas seguía con vida. Pero luego de capturar a uno de los extraterrestres, en eso los tripulantes le avisan a su comandante que la nave alienígena cambió de forma repentinamente, al mismo tiempo que los astronautas notaban una apertura con una luz cegadora por la cual deciden aventurarse sin pensárselo dos veces. Hasta que en un momento los astronautas llegan a una especie de colmena gigante que contenía 3 formas humanas, entre las cuales había una atractiva mujer que parecía llamar demasiado la atención de Carlsen, y entonces los depravados hombres no dudan ni un segundo en llevarse su descubrimiento con ellos. La cuestión es que unos días después la nave espacial regresa a órbita terrestre sin ninguna señal de vida, y por eso el director de un centro aeroespacial envía una misión para investigar lo ocurrido, aunque una vez dentro del cohete los astronautas se encuentran con un panorama muy aterrador. Así que después de toparse con los restos de la tripulación, en eso uno de los astronautas halla a las personas cristalizadas a salvo dentro de su prisión y por eso decide trasladarlas a la Tierra, en donde el director del centro espacial habla con las autoridades sobre sus planes para investigar a los alienígenas. Pero cuando la alienígena estaba a punto de ser diseccionada, en eso los científicos se alejan a comer mientras el guardia de seguridad aprovecha para actuar como un depravado, hasta que de repente ella despierta de su sueño para darle su merecido al pervertido de una manera tenebrosamente paranormal. Aunque el director vigilaba todo lo ocurrido, al final él descubre que no pudo llegar a tiempo mientras la mujer lo seduce a hacer cositas, hasta que justo aparece un profesor experto en casos paranormales para descubrir que la mujer se había escapado, y por eso el viejo decide hacerse cargo de la emergencia. Don't worry, a naked girl is not going to get out of this complex. Pero al final la alienígena aprovecha que los guardias eran unos buenos para nada, además de ser unos pervertidos, así que después de hacer gala de sus aterradores poderes, ella logra salir fácilmente del edificio mientras el profesor se lamentaba de no haber podido conocer en persona a la bella mujer. Más tarde apareció un detective militar llamado Kane para ver los restos de la pobre guardia que parecía una fruta disecada, y luego el director, que se veía muy agitado, sufre de un interrogatorio para revelar que a la nave espacial que investigó el cometa le faltaba su cápsula de emergencia. Así que cuando el director se marcha por sentirse muy cansado, enseguida Kane descubre que el profesor estaba obsesionado con descubrir si existe la vida después de la muerte, y luego el viejo le explica que la alienígena tenía la habilidad de absorber la energía vital de sus víctimas al igual que los vampiros. Por otro lado, los alienígenas restantes terminan despertando de su sueño mientras demostraba que las balas no servían para detenerlos, hasta que el profesor y el detective llegan al sitio del incidente, en donde terminan descubriendo que al parecer los vampiros habían pasado a mejor vida. Mientras tanto, el guardia disecado le propina un susto a los forenses para luego repetir lo que la alienígena hizo con él hasta volver a recuperar su forma normal, aunque enseguida el profesor ordena encerrar al tipo, ya que al parecer los poderes vampíricos se estaban propagando como una plaga. Acto seguido, Kane recibe un llamado sobre el descubrimiento del cadáver de una chica, y entonces el detective llega al escenario del crimen, en donde descubre, gracias al testimonio de unos testigos, que la alienígena fue la responsable, mientras el profesor ordena llevarse a los restos de la víctima. Al rato el detective se reúne con uno de sus jefes para enseñarle a uno de los vampiros que enseguida vuelve a disecarse, y por eso el profesor descubre que los infectados se alimentaban absorbiendo energía vital, aunque luego los hombres terminan observando el atroz final que sufre el forense. Así que después de observar que la chica del parque terminó estallando como una piñata, en eso aparece el director del centro espacial para anunciar que encontraron la cápsula de emergencia, y por eso terminamos descubriendo la identidad del único sobreviviente a la masacre ocurrida en el espacio. Entonces Carlsen regresa al centro espacial, en donde se desayuna la noticia de que la alienígena estaba causando problemas, y enseguida el astronauta comienza a contar lo que ocurrió después de llevar a las personas cristalizadas a la nave espacial, en donde les dice a sus hombres que se sentía más renovado. La cuestión es que al parecer el oficial de comunicaciones había destruido los intercomunicadores para luego convertirse en la primera víctima, y entonces el comandante resultó ser el único sobreviviente de la nave con su apariencia de náufrago, mientras sospechaba que la alienígena era la culpable. Pero al ver que estaban a punto de volver a la Tierra, Carlsen admite que fue el responsable del incendio, ya que su intención era evitar que la plaga llegue a nuestro planeta, y por eso vemos que el astronauta se encargó de deshacerse de los marcianos justo antes de escaparse en la cápsula
llamada de emergencia. Más tarde, Kane vigila al astronauta tomando una siesta hasta que el director le anuncia que el cometa se estaba acercando a la Tierra, al mismo tiempo que Carson se despertaba de una aterradora visita que se trataba de la mujer alienígena, aunque él no se mostraba muy disgustado ante su presencia. Así que después de un apasionado intercambio de besos, al final descubrimos que él había sufrido una pesadilla bastante placentera y por eso todos lo terminan rodeando mientras el astronauta balbuceaba agitando cosas sin sentido sobre el vínculo especial que lo mantiene unido con la alienígena. Por eso al día siguiente el profesor utiliza una de sus técnicas para que el astronauta hable más relajado sobre su conexión mental con la vampira, y en eso Carson describe una visión de una mujer poseída por la alienígena a la cual se termina acercando a un sujeto random para seducirlo en su auto. Entonces Kane llama a sus contactos para localizar a la mujer de la visión, mientras que el profesor le explica los poderes de la vampira para poseer otros cuerpos, al mismo tiempo que los hombres del centro espacial notaban la inminente llegada de la aterradora nave alienígena. Al rato el profesor comienza con una investigación hasta que de repente recibe una visita muy poco amistosa, mientras que el detective descubre que la mujer de la visión estaba dentro de un loquero y por eso él llega junto a Carson al edificio en donde un psiquiatra calvo los lleva con la paciente. Pero cuando los hombres se reúnen con la paciente, en eso el astronauta se sobrepasa hasta descubrir que la vampira no estaba dentro de ella, y luego el detective se sienta a observar tranquilo a Carson actuando como un maniático, ya que según él ese era el mejor método para encontrar a la alienígena. Así que después de desmayar a la mujer con su mal aliento, el astronauta vuelve a reunirse con el psiquiatra para preguntarle la ubicación del paciente poseído por la vampira, y entonces el calvo los lleva hasta su oficina en donde Carson se aleja con el detective para comentarle algo a escondidas. Y luego de preparar un suero de la verdad, todos se reúnen con el paciente hasta que sorpresivamente el psiquiatra recibe la inyección, y entonces los hombres llevan al calvo a una habitación en donde el jefe del detective se entera que Carson descubrió a la nueva víctima de la vampira gracias a su conexión mental. Acto seguido el astronauta le pide al enfermero un poco más del suero de la verdad para luego intentar interrogar al psiquiatra, pero como la vampira impedía que el calvo mantenga una conversación normal, enseguida los hombres aplican otra dosis de refuerzo hasta que de repente el tipo habla con otra voz. There's no need for that. Entonces Carson comienza a interrogar a la alienígena para averiguar sus secretos de belleza, mientras la vampira le revela que ella y sus compañeros cambiaron de forma después de explorar sus mentes, y en eso el astronauta vuelve a enloquecer hasta que la mujer vuelve a tentarlo con su mirada hechizante. Por eso estaba a punto de ocurrir una curiosa escena romántica hasta que de repente todo se pone paranormal, y aunque Kane actúa rápido para resolver los problemas, al final el detective descubre que su jefe pasó a mejor vida mientras el astronauta se lamentaba al saber que la pesadilla recién estaba empezando. Luego hombres se suben a un helicóptero en donde el profesor les comunica que tuvo un encuentro con uno de los vampiros, pero enseguida él descubrió que podían eliminarlos con un arma similar a la que utilizaba Van Helsing, y por eso se dan cuenta de que el conde Drácula en realidad venía del espacio. Pero de repente los tripulantes del helicóptero presencian una perturbadora escena que solo sirvió para provocar un susto pasajero, y entonces Carson decide confesar que él dañó el equipo de comunicación para impedir que la nave regrese a la Tierra, ya que él se había enamorado profundamente de la vampira. Y mientras el astronauta seguía describiendo sus sentimientos hacia la alienígena, en eso pasamos a otro flashback para ver cómo fue su primer encuentro romántico, hasta que de repente el conductor del helicóptero coloca las noticias para escuchar que se había desatado un apocalipsis zombie en la ciudad. Al rato los hombres llegan a la oficina del primer ministro para hablar sobre el origen de la catástrofe, mientras su anfitrión se veía bastante agitado, y en eso el político llama a su asistente para tener una charla privada, aunque al final nuestros héroes descubren que habían llegado demasiado tarde. Por eso los hombres se suben al helicóptero para escaparse después de sacarse de encima a unos zombies, y entonces aterrizan en una base militar en donde después de mantenerse en cuarentena, el general a cargo del sitio les explica que planeaban erradicar la plaga zombie con una explosión nuclear. Luego Carson le explica al detective que la nave alienígena estaba recolectando la energía vital de los terrícolas, así que cuando el astronauta descubre que debía reunirse con la vampira para acabar con la pesadilla, Kane se apresura a pedir un vehículo mientras su colega termina marchándose por su cuenta. Entonces el detective se sube a un vehículo militar para dirigirse a la ciudad en donde parece estar viviendo un videojuego atropellando zombies, al mismo tiempo que Carson seguía pensando en su amada mujer con sus llamativos lentes de contacto, hasta que una aterradora interrupción lo vuelve a la realidad. Y mientras el astronauta estaba a punto de reunirse con su vampira favorita, por su parte Kane regresa al centro espacial para encontrar al profesor junto a los restos del vampiro, y entonces el viejo comienza a hablar muy entusiasmado, ya que al parecer pudo descifrar el misterio que separa a la vida de la muerte. Pero después de revelar que el cuerpo de la alienígena se encontraba en la catedral, el profesor comienza a actuar muy raro hasta que el detective logra deshacerse de él, y luego Kane toma el arma de Van Helsing para alejarse del edificio antes de convertirse
convierte en un zombie. Por otro lado, Carson se reúne con su amada vampira para pedirle amablemente que termine el apocalipsis zombie mientras ella vuelve a utilizar sus encantos para seducirlo, al mismo tiempo que el detective corría por las calles de la ciudad como si estuviera en una partida del Resident Evil. Así que luego de salir completamente ileso atravesándose todo el caos provocado por el apocalipsis zombie, en eso Kane llega a la catedral en donde se topa con un aterrador obstáculo, aunque enseguida nuestro héroe logra sacarse fácilmente en problema de encima gracias a su letal arma. Acto seguido el detective entra a la catedral en donde encuentra a Carson bastante ocupado con su enamorada, así que mientras los tortolitos interespaciales seguían haciendo de las suyas, el detective intenta interrumpir toda la diversión hasta lograr que el astronauta salga de su trance. Enseguida Carson recibe el arma de Van Helsing para sacrificarse mientras acababa con el problema de una buena vez, y luego de que Kane observe a los enamorados ascendiendo a la colmena de los vampiros, finalmente la nave alienígena regresa con el cometa para esperar su próxima visita a la Tierra. Eso fue Fuerza Siniestra. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.